Dios les bendiga en esta mañana a todos mis hermanos que van a estar mirando este video. Y vamos a tener una lección hermosísima en esta mañana. El título de la lección de esta mañana, Sabiduría de Dios, lección número 5. Y vamos a hacer una oración pequeña para que el Señor sea el que nos dirija. Dios Todopoderoso, delante de ti estamos pidiéndote y suplicándote que nos guíes, nos dirijas, nos ayudes, nos enseñes y hables a tu pueblo a través de mi boca, Señor, que tú me uses a través de tu palabra, que podamos aprender en esta mañana y que podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Lección 5, Sabiduría de Dios. Vamos a leer allí en su libro donde dice, resumen de la lección. En nuestros días, literatura de sabiduría es a menudo pasada por alto, pero fue una incalculable valor en su propia época. En ella y en la lectura de nuestra lección, a menudo encontramos declaraciones que son independientes. Podemos referirnos a todas ellas como proverbios o el lenguaje actual como axiomas. Solemos un proverbio de una oración con un primer segundo pensamiento es conocido como un machal. Esto difiere del paralelismo u otras estructuras literarias. El machal es el componente básico para el desarrollo de la literatura de sabiduría en todo el antiguo cercano oriente. El fundamento de nuestra lección lo es el mashal. A medida que compartimos esta lección sobre la sabiduría, es nuestra oración que la belleza del lenguaje nos cautive de la manera en que estaba destinada a hacerlo. Vamos a pasar al texto áureo. Y vamos a ver Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Punto número 1 de nuestra lección dice, la fuente de la verdadera sabiduría. Miramos el libro de Job 28:12 al 28. Y luego Proverbios 2, del 1 al 6, 9 y 10. Dice Job 28:12. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y el 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. 15. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. 23. Dios entiende el camino de ella, conoce su lugar. El 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Proverbios 21. Proverbio 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. 6. Porque Jehová de la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y 9:10. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento de santísimo es la inteligencia. Vamos a leer el comentario. Esta porción del libro de Job forma parte de las palabras finales que Job pronuncia en su respuesta a sus amigos y ante la respuesta del Señor a la súplica que hace Job pidiendo justicia. Su lugar en el libro ha desertado a no pocos académicos, ya que el contenido de Job 28 parece diferir del discurso regular del Job en todo el libro. Lo que queda claro es que esta porción del libro de Job se refiere a la sabiduría,
quienes pueden entenderlo y que esta es. Job declara que la sabiduría parecía ser inalcanzable. Esta es algo que está más allá del alcance de los simples mortales. Segundo, el valor de la sabiduría es inestimable. Tercero, la sabiduría es elusiva para todos, ya bien sea seres humanos en la superficie de la tierra, las aves que sobrevuelan y por ende tiene acceso a un punto de observación mucho mayor que los seres humanos, incluso aquellos que habitan en el Abadón. Sin embargo, existe alguien que es fuente de toda la sabiduría y el único que puede hacerlo accesible a otros, Dios. Dios es la fuente de la sabiduría debido a que ve todo y lo sabe. En definitiva, para obtener la sabiduría debemos mirar al Señor y vivir en una relación correcta con Él. El autor de Proverbios es dirigido al alumno como a un hijo, animando a desarrollar un deseo de sabiduría y darse cuenta de su valor. El padre comparte con su hijo que el punto de partida para hallar la sabiduría, la verdadera sabiduría bíblica, es guardar los mandamientos. El padre, como el contexto deja claro, son los mandamientos y las enseñanzas que tienen su origen en la palabra de Dios. Proverbios 9:10 es el tema recurrente de todo el libro. La sabiduría bíblica es hacerlo correcto, o sea, lo que el Señor ha revelado a los seres humanos en las Escrituras. Al así hacerlo, demostramos estar en una relación correcta con Dios. Bien, vamos a dar énfasis a algunos versículos. La fuente verdadera de la sabiduría. Dice: y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y al apartarse del mal, la inteligencia. En Job 28:28 dice: y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Miramos dos hombres de Dios, dos hombres que Dios usó en una manera especial y fueron un gran ejemplo en aquel tiempo y lo siguen siendo a través de todos los tiempos. Miramos a Job, un hombre, dice la Escritura, un hombre recto delante de Dios. Recto quiere decir un hombre sin mancha, sin pecado, que Dios usó para poner un ejemplo en aquel tiempo y en todos los tiempos. Fue un hombre sabio que nunca renegó de Dios. Un hombre que amó a Dios y aceptó lo que Dios permitió en su vida. Todos conocemos la historia que hubo tiempos grandes de sufrimiento y sin embargo él fue sabio en la manera de hablar, en la manera de actuar, en la cual en estos tiempos nosotros deberíamos tomar ese ejemplo en la manera de hablar, en la manera de vivir, lo cual es duro, pero debiéramos de hacerlo. Vamos a ver también otro hombre que Dios usó como rey, fue a Salomón. Y la Biblia nos muestra que fue un hombre sabio, un hombre que escribió libros de la Biblia como Proverbios, Eclesiastés, unos libros hermosos, poéticos, de sabiduría. Miramos algo clave, que este hombre le pidió a Dios sabiduría y no riqueza. Y por tanto, Dios le dio mucha sabiduría. Miramos ejemplos en la Biblia, situaciones difíciles que él enfrentó, en la cual había que hacer una decisión
y él la hacía correcta porque estaba dirigido de Dios, que después se apartó de Dios, pero cuando el hombre no se aparta de Dios, Dios hace grandes cosas maravillosas. Miramos este hombre tan sabio, que era el hombre más sabio en la tierra en aquel entonces. Entonces miramos que Dios lo usó, que Dios lo bendijo y que Dios lo prosperó en una manera especial. Él le pidió a Dios sabiduría para dirigir el pueblo de Dios y no pidió ni riqueza ni fama, sino que él pidió sabiduría y Dios lo bendijo. Dios le dio sabiduría en abundancia. Que quisiéramos tener esa sabiduría y gracias a Dios que Dios a todos los que le pide sabiduría nos da sabiduría de acuerdo a nuestras necesidades. Dios es un Dios grande, poderoso, el dueño de la sabiduría. Este es el punto, hermanos. Dice, la fuente de la verdadera sabiduría. Y menciona el libro de Job, menciona el libro de Proverbios. Y claro, el libro de Job es escrito por Job. Y Proverbios es escrito por Salomón. Y allí está la fuente de la verdadera sabiduría. La fuente de la verdadera sabiduría viene de Dios. Y nada se puede hacer sin Dios. Dice la Escritura, el que está falto de sabiduría, que se lo demande al Señor. Si nosotros no tenemos sabiduría, Dios es real, Dios es justo, Dios es poderoso. Nomás le vamos a pedir sabiduría al Señor y Él nos la va a dar, porque Él es la fuente de la sabiduría en esta tierra y en todo el tiempo, en todo el mundo, en todo lugar. Él es la fuente de la sabiduría. Usted no tiene sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. ¿Por qué? Porque Él se complace en dar sabiduría como lo hizo a Salomón. Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Bien, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, para nosotros adquirir la sabiduría tenemos que tener dos cosas básicas. Tenemos que primero temer a Jehová y pedir. Si no tenemos sabiduría, tenemos que pedirle a Jehová sabiduría y Él nos la va a dar, pero también es respetar y obedecer sus mandamientos. Es la base. Cuando nosotros somos obedientes y vivimos y tenemos una relación con Dios, porque nosotros podemos pedir, pero si no obedecemos, no somos obedientes, no estamos obedeciendo su palabra, no lo vamos a adquirir. ¿Por qué? Por desobediencia. Entonces, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, sus palabras, sus estatutos, es cuando vamos a recibir esa hermosa sabiduría que es necesaria. Y Dios es la fuente de sabiduría. Usted no puede ser rey y no tener sabiduría, pero si usted, Dios nos va a dar la sabiduría de acuerdo a nuestras necesidades. Usted no necesita sabiduría para lidiar, para dirigir un país entero. Pero en la vida cotidiana tenemos diferentes situaciones, diferentes problemas que tenemos que resolver. Y es allí donde entra la fuente de la sabiduría y Dios nos la da. Dios es dueño de todas las cosas y Él es el actor de la sabiduría y mira todas las situaciones. A Salomón le dio sabiduría para dirigir un pueblo grande porque lo necesitaba esa sabiduría. Yo no necesito sabiduría para dirigir una nación grande, sino para vivir mi vida y tener una relación conforme a la palabra de Dios, tener una vida santa y apartada del pecado. Ahí necesito la sabiduría. Para vivir diariamente necesito sabiduría, hacer decisiones en mi vida y las decisiones que Dios quiere que nosotros hagamos.
que le sirvamos y le amemos con toda nuestra mente, nuestro corazón, y que le alabemos porque nos hemos olvidado de este principio, nos hemos olvidado de este primer número que tenemos que alabarle, glorificarle, pedirle y saber que aquí estamos de pasada, somos pasajeros, se nos olvida, y es allí donde tenemos que tener esa sabiduría y pedírsela al autor de la sabiduría. Dice el último versículo de este punto número 1, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nosotros tenemos que respetar y obedecer la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos, vivir su palabra. Allí empieza la sabiduría, allí empieza la verdadera sabiduría. Cuando usted le busca a Dios, allí usted está siendo sabio. Vamos a pasar al punto número 2. Sabiduría para vivir. Y vamos a leer el Salmo y el Proverbios 3, 1 al 18. Salmos 1, 1 al 6. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga como al padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El comentario dice: trata con el tema de confiar en el Señor. La esencia de los versículos 1, 10 y son los versículos 5 y 6. Es solo a través de un compromiso total con el Señor y de la obediencia sincera que se experimenta una vida bendecida. No depender de nuestra propia comprensión reconoce que nuestra perspectiva es limitada. Lo que se necesita es alguien a quien se puede confiar, total y completamente, cuyo conocimiento sea infinito, a quien también sea completamente bueno. Esta persona es Jehová. Solo hacer esto experimentamos el propósito y significado en la vida. Es Dios quien dirige nuestros caminos. La confianza infantil ejemplificada en los versículos 5 y 6 tiene sus raíces en las enseñanzas correctas. La instrucción de Dios, las instrucciones de Dios es lo que provee la dirección que necesitamos para experimentar una vida bienaventurada con Dios. Asimismo, el resultado de permitir que Dios dirija nuestros caminos conduce a una vida de adoración y el reconocimiento de la bondad de Dios en nuestras vidas. En el Salmo 1:6 trata acerca de vivir una vida de bienaventuranza. La bienaventuranza se encuentra primeramente al vivir de manera diferente a los malignos. El hombre bienaventurado no toma consejos malignos, no adopta su postura y tampoco habita entre ellos. El consejo maligno es contrastado con la Torah. El hombre favorecido medita y reflexiona en las instrucciones de Dios. Esa práctica es ilustrada de alguien que tiene una relación de pacto con Dios.
El hombre favorecido recibe estabilidad como un árbol junto al agua, mientras la persona bendecida se mantenga en una relación de pacto con el Señor, podrá esperar experimentar su bendición. Esta bendición incluye poder compartir lo que poseemos por otros que lo necesitan. La bendición final que se experimenta se encuentra en la relación con Dios, una que extiende hasta la eternidad, una que evita el juicio final que le espera a los impíos. Dios conoce a los suyos y los cuidará continuamente ahora y para siempre. Bien, vamos a dar mucho énfasis en esto. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia. Miramos aquí que esta persona es bien bendecida porque halló la sabiduría. Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Necesitamos confiar a Dios con todo nuestro corazón y dejar nuestra inteligencia a un lado, porque en realidad no tenemos mucha. Él es el dueño de todo lo que da. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando reconocemos que Dios es el que nos dirige, Él va a dirigirnos por todos los caminos buenos. Cuando dejamos a Dios que dirija nuestras vidas, Él va a tomar control de todas las situaciones, nos va a ayudar. Pero hay veces que nosotros no le dejamos a Dios que dirija nuestras vidas. A veces nos vamos por veredas que no debemos de irnos. A veces no hacemos lo que no debemos de hacer. Dios quiere que nosotros tengamos una relación hermosa con Él. Él está con los brazos abiertos esperando que nosotros le pidamos, le hablemos, le digamos qué quiere que Él hagamos. Nosotros siempre le pedimos a Dios, dame esto, dame aquí, dame allá, dame para acá. Y pedimos y nunca decimos, Señor. Muy pocas veces decimos, para no generalizar, para no decir, muy pocas de las veces decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces allí nosotros nomás estamos pidiendo y no dejamos que el Señor nos hable. Nosotros le hablamos y no tenemos tiempo para escuchar al Señor. Pero en estos tiempos la sabiduría es también escuchar al Señor, y Él tiene muchos propósitos para nosotros, muchas bendiciones para nosotros. Dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni se estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este varón es bendecido, el que no anduvo en esos caminos. Fíjese lo que dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Necesitamos decir que la palabra de Dios es una delicia, porque allí es donde nosotros encontramos el gozo, la manera de vivir, la manera que la respuesta a todas nuestras preguntas, a todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en su ley medita de día y de noche. ¡Wow! Es hermoso cuando una persona está pensando, meditando en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, día y noche. Esa persona tiene una hermosa relación con Dios, el que medita de día y de noche. Podemos ser contados las personas
que tienen esa meditación de día y de noche con el Señor. Necesitamos esa meditación de día y de noche con el Señor, en la cual Él desea que nosotros siempre estemos meditando en su palabra. Porque cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios, Él nos dirige, nos habla, nos enseña qué debemos de hacer. Fíjese lo que dice el 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dice que será como árbol plantado junto a una corriente de agua. Un árbol que está cerca de un río siempre está verde, siempre está bonito, siempre tiene una sombra hermosa. Está dando su fruto a su tiempo. Y nosotros necesitamos en estos días dar fruto. El Señor tenga misericordia de su pueblo, de sus hijos, de nosotros, y empiecemos a dar fruto. Hay mucha gente que necesita ver nuestro fruto y tenemos que empezar a dar ese fruto porque es la voluntad de nuestro Dios. Vamos con el punto número 3. Meta para la verdadera sabiduría. Está en Eclesiastés 7:11, 12 y 12:9 al 14. Eclesiastés 7:11. Buena es la ciencia, con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bien, para cerrar, hermanos, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. El predicador Salomón disfrutó, vivió muchas situaciones y dijo que todo lo que hay en esta tierra es vanidad y de nada sirve, que lo importante es guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12:13 dice: guardar sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? En Éxodo 20, allí están. En los evangelios también allí están. Alguien vino y le preguntó al Señor Jesús, ¿cuál es el grande mandamiento? En otras palabras, el mandamiento más importante de todos. Y el Señor Jesús le dijo, el grande y mayor mandamiento son estos: amarás a Dios, al Señor tu Dios, con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu ser, toda tu alma. Y el segundo es semejante: amarás a sí mismo, a tu prójimo. Y luego en esto, hermanos, se encierran todos los mandamientos. Porque, fíjese, cuando nosotros amamos al Señor, no va a haber tiempo. Cuando amamos al Señor con toda nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón, no va a haber tiempo para hacer el pecado. No va a haber tiempo en nuestra mente
de pensar malos pensamientos porque estamos ocupados en nuestra mente, pensando en el Señor. Tenemos a Cristo en nuestro corazón y no va a haber tiempo. Es por eso que esos mandamientos tenemos que vivirlos, y cuando lo vivemos no va a haber tiempo para las cosas malas. Dijo el predicador Salomón: todo es vanidad. Lo más importante es guardar los mandamientos. El Señor Dios me les bendiga y nos vemos en la tarde en la iglesia. Dios me les bendiga, mis hermanos.